Vamos a la palabra de nuestro Dios y busque por favor en el Evangelio según Marcos capítulo 4 y vamos a leer el versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 8. Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 8, vamos a estar leyendo. Todo depende de la tierra, es el título. Todo depende de la tierra. Marcos 4, versículo del 1 al 8. Lo leemos todos juntos, dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se le reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Oramos. Padre Dios eterno, Dios amado, suplicamos, Señor, que sea el Espíritu Santo tomando el control de mis labios y de este tiempo especial de predicar su palabra, Señor. Quite todo pensamiento contrario, quite toda cosa que no edifica, que todos juntos podamos aprender de su palabra. Ese Señor Jesús, en el nombre de Jesús Padre, se lo pedimos. Amén. Todo depende de la tierra. Y no tiene nada que ver con la eloteada que nos vamos a dar. No sabía yo que para compararlo por ahí. Todo depende de la tierra, hermanos. Vamos a analizar. Una de las cosas que uno, sin querer queriendo, se fija es que muchos, en la vida espiritual de muchos, digámoslo así, de cómo a unas personas les cuesta un poco más, de cómo otras personas comprenden la palabra y entran al cristianismo y van paso lento, crecimiento de tortuga, paso lento, y ahí vamos creciendo despacito, 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 pero vamos avanzando, vamos paso a paso, avanzando. Y de pronto vemos un hermano nuevo que llega a la iglesia y de pronto tiene un crecimiento espiritual tremendo. Y uno dice, y uno se fija en esas cosas, pues, y compara. Y muchas veces compara mal. Y como uno es así, pues que a veces critica y dice, aquel hermano quizás no es nada, por eso nunca crece. Miren el otro, y uno compara a los hermanos. Miren el otro, cómo se congrega, cómo sirve, cómo busca de Dios, cómo lee la Biblia, cómo sabe lo espiritual de él. A veces que lo hemos llegado a visitar, lo vemos leyendo la palabra, escuchando alabanzas, y uno dice, ¿qué crecimiento espiritual? Lo veíamos todavía en sus primeros pasos cuando buscaba del Señor, que todavía se echaba las cervezas y ahora ya no dejó todas esas cosas. O sea, un crecimiento abismal. Y a otras personas vamos paso lento, nos cuesta y todo. Pero todo depende de la tierra. Todas estas cosas dependen de la tierra. Y la idea de esta palabra es que nos analicemos y de pronto trabajemos en nuestra vida para ser una buena tierra en la cual dé fruto. La respuesta de ello es sencilla, lo que yo le decía. Cuando uno sale a sembrar a un lugar idóneo, habló de los sembradores, hablo de los que siembran de verdad, literalmente, van y comenzaron a sembrar una semilla porque querían hacer una eloteada, una tamaleada. Sembraron una semilla un día, pero la sembraron en buena tierra
esa se sabe que va a producir. O en un lugar idóneo que se sabe que va a producir. Pero si se siembra en una mala tierra, sabemos de que a lo mejor produzca, le cueste más, se ven las milpas o el sembradillo que se está muriendo y requiere un cuidado mucho más especial para poder obtenerle algo. Pero no es lo mismo que sembrar en una buena tierra. Por eso, todo depende del lugar en donde se siembre para que produzca. Ahora analicemos esta parábola, que habla específicamente de sembrar, pero no de sembrar un fruto en específico, un cultivo en específico, sino la palabra de Dios. De cómo se siembra la palabra de Dios en cada uno de nosotros y cómo puede dar fruto. Primero, analicemos el primer punto, el sembrador. Para que se siembre, para que haya fruto, para que haya cultivo, se necesita de un sembrador. Y aquí debemos de entender, el sembrador no es Dios. El sembrador no es Dios. Dios es el dueño. Cuando el dueño decide y voy a hacer un cultivo, él contrata a alguien, busca a alguien para que le venga a sembrar en esta tierra. Ese es Dios. Dios no va a ir a sembrar. Él es el que manda. Él es el dueño. El sembrador no es Dios. Dios usa hombres y mujeres para sembrar. Y es ahí donde vemos a los predicadores. Es ahí donde vemos a los evangelistas. Es ahí donde escuchamos a los pastores, a líderes o a alguien predicando la palabra. Es ahí donde vemos personas en las calles predicando la palabra. En las radios, en la televisión, en iglesias, en las calles. Es ahí, porque el Señor se usó de alguien. Dios vino, predicó la palabra, aún él mismo, Jesucristo, predicó la palabra, encomendó, preparó 12 personas para que estos fueran a hacerlo. Y se fue multiplicando la labor y todo. Personas preparadas. Personas preparadas. Ese punto es bien importante. ¿De quién es el que trae la semilla, hermanos? ¿Quién es el que trae la semilla? El sembrador que va a traer la semilla para sembrar. Porque también de esto tiene mucho que ver el crecimiento espiritual de nosotros. Del sembrador. ¿Por qué? Porque el sembrador primero se empapa de conocimiento. Si el sembrador no sabe sembrar, hermano, imagínese un sembrador. A mí mi papá hace mucho tiempo atrás me enseñó a sembrar maíz. Es lo único que aprendí a sembrar. Me anduvo ahí. Pero imagínese si a mí usted un día me contrata para irle a sembrar pepinos, ¿y yo qué le voy a ir a hacer? Yo no sé cómo es el proceso. Yo he visto a mi papá a veces que compra una bandeja, la llena echa semilla, la llena de tierra, las está regando ahí por cierto tiempo y después nacen allí en cositas así chiquititas y después él ya decide y las va a sembrar. No sé cómo lo hace, no lo sé, la verdad. Pero el sembrador sabe cómo hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema de esta situación? Es que el sembrador que se empapa, el sembrador que sabe, ¿por qué afecta en nuestra vida? Porque todo depende de qué tipo de sembrador estamos oyendo nosotros. De quién es el que está sembrando en nuestra vida. Ese es el problema. A lo mejor alguien no nos está sembrando la palabra de Dios, y no estoy hablando de un predicador. Quien está sembrando en nuestra vida no es alguien espiritual, y no hablo de un predicador o un pastor. Hablo del que nos está influyendo de afuera, que nos está hablando de allá afuera, queriendo tocar nuestros cimientos, queriendo tocar, nos está enseñando, hermanos. Ahora nos bombardean por todos lados y nos enseñan por todos lados. Esos son sembradores en nuestra vida y no son espirituales. Entramos a Facebook, alguien está sembrando en nosotros. Seguimos a un TikToker, seguimos a un YouTuber y nos ponemos a ver videos. Ese está sembrando en nosotros. Sea bueno
o sea malo, depende de nosotros, porque nosotros estamos eligiendo quién siembra en nuestra vida. Usted puede escuchar a alguien que le está edificando, no espiritualmente, pero sí le está enriqueciendo en conocimiento. Está aprendiendo algo. Usted trabaja de algo y se está empapando de alguien que tiene conocimiento de esa área, que sabe mucho más que usted, y él está transmitiendo. Eso es bueno. Es un tipo de sembrador en nuestras vidas. Personas que tienen su trabajo, bueno, nuestro hermano René, que él se sigue empapando de la mecánica y todo, y hay muchos medios, muchas formas que él busca para seguirse empapando. Eso es bueno. No significa que solo la palabra, pero lo más importante es la palabra. Ahora, ¿qué es la influencia que estamos recibiendo nosotros? Que nos está llevando a buscar más lo espiritual, o nos está influyendo negativamente, metiendo cosas en nuestra vida que nos están haciendo alejarnos de Dios. Y ese es el problema del sembrador. El sembrador que nosotros elegimos. Pero Dios elige sembradores para llevar la palabra. Y es bien importante, hermanos, el primer punto, porque hay obstáculos para que la palabra llegue y haga la labor en nuestra vida. Uno de los obstáculos es el sembrador. Nosotros debemos de elegir el sembrador. El sembrador, la enseñanza que va a llegar a nuestra vida. La persona que va a hablar a nuestra vida. A quien le vamos a prestar atención. Porque es bien importante. El sembrador tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra vida espiritual. Porque es Él quien trae la palabra. Muchas veces Él trae la palabra y es un buen sembrador, hermano. Es una buena persona, es un buen enseñador, es alguien que no tiene nada en contra de usted, sino que el único deseo de Él es edificarle, llenarle, darle una palabra de aliento para que usted siga adelante, para que no se dé por vencido, para que crea, para que tenga fe, para que sea salvo, para que tenga bendiciones, una vida espiritual y bien y todo. Pero el problema a veces no es el sembrador, sino son los otros pasos que vienen a continuación. Por eso, el primer punto es el sembrador. Y Jesús hablando en parábola, y le preguntaron aún, ¿por qué hablas en parábola? Y Jesús en pocas palabras le dijo al entendido, entendido. Yo les hablo en parábolas para que ustedes entiendan, porque los demás no quieren entender. Yo les hablo a ustedes para que ustedes entiendan. Veamos el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Jesús él mismo explicó esta parábola, no hay donde perderse. Él mismo dio todo, lo describió después de dar la palabra. Ve el versículo 10 y aquí lo explica él. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio de Dios. Ya no veo, qué barbaridad. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Jesús les habla en parábolas a los demás, pero el que sabe, el que es espiritual, entiende aún por medio de parábolas. Y Jesús, de buena fe, después les explica claramente lo que les quiso decir en la palabra. Y comienza diciéndoles: el sembrador es el que sale a sembrar, el que siembra la palabra, hablando espiritualmente, el que agarra la Biblia y siembra en cada uno de nosotros. Ese es el sembrador. Avanzamos. Segundo, tipo de tierra donde el sembrador siembra. El sembrador no desaprovecha la oportunidad y siempre hace su labor. El tipo de tierra se refiere al tipo de corazón o de vida de la persona que recibe la palabra, a la que se le imparte la palabra. Ojo a este dato, porque el sembrador sembró la palabra siempre, aunque hubieron diversos tipos de tierra. ¿Por qué lo hizo el sembrador? Porque, póngase a pensar, desaprovechó su tiempo el sembrador sembrando en tierras que no iban a producir o que produjeron mal. No.
El sembrador hace la labor. El sembrador hace su labor. La tierra es buena o es mala, el sembrador no puede dejar de hacer la labor. Porque para eso fue llamado. Fue contratado. Mira, usted lo contrata. Mira, vení a sembrar en esta tierra, por favor, quiero cultivar. Fíjese que en esa tierra no, fíjese, mire, esa tierra no, yo le analizo y aquí no nos va a dar nada. Yo te contrato para que siembres. Porque el dueño, el que dirige, a él le importa todos los tipos de tierra. Los tipos de personas que hay, hermanos, o los tipos de corazones, a Dios le importa. Y por eso envía al sembrador, envía al predicador, al pastor, al evangelista, como usted quiera llamarle, lo envía para que predique aunque él saquemos la conclusión, el análisis que allí va a ser de por gusto. Pero para Dios sabe que no es nada de por gusto. Entonces por eso Él dice, hay varios tipos de tierra, pero andá ahí y sembrala. Así que Dios, sea como sea nuestra vida, Él siempre va a traer palabra a nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué no da fruto? Es por el tipo de tierra. Ahí ya depende de la persona, ¿por qué no da fruto la palabra? Dios siempre va a hacer su labor. Que la palabra cause el efecto depende de la tierra, hermanos. Aunque vamos a ver unos versículos que me podrían contradecir lo que yo estoy diciendo ahorita. La palabra causa efecto, depende de la tierra, pero Dios envía su palabra a todos por igual. Es como decir, Dios quiere que solo un grupo selecto sea salvo, ¿no? Si Dios envía la palabra y todos la escuchamos, ¿quién no ha escuchado de la salvación, del perdón y de buscar a Dios? El problema es que la tierra no obedece a la palabra. Por esa razón muchos están siendo condenados, o ya son condenados, o van a ser condenados. Veamos. Marcos 4:11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Dios trae la palabra siempre a nuestra vida. 4:15. Y aquí comienza él a describirlo. Uno por uno. Y aquí vamos a ver diversos tipos, 4 tipos de tierra. 4. Veamos la primera. 4:15. Y estos son los de junto al camino. Ese es un grupo. A los que sembró junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Este es el primer grupo de tierra, el que está junto al camino. Viene el enemigo y le roba la palabra. Usted escuchó una palabra, usted escuchó la predicación del lunes, pero el enemigo ya se la robó. Eso significa. ¿Qué significa? El enemigo está siempre contrario a que usted y yo tengamos crecimiento espiritual. Por eso roba la palabra. ¿Cómo la roba? Es la pregunta. Hace que se me olvide, nos distrae o qué. No. Vea lo que hizo con Adán y Eva. Bueno, específicamente con Eva, como lo dice la palabra, si somos bien literales, con Eva. Viene el enemigo y trae argumentos. Tiene unos argumentos tremendos para evadir la palabra. Dios dijo, no comas de ese fruto, porque si comes de ese fruto, morirás. De todos los frutos puedes comer, menos de ese. Clara la palabra del sembrador. ¿Qué hace el enemigo? ¿Cómo roba el enemigo la palabra? Viene y confunde. No. No quiso decir eso al predicador. No quiso decir eso al que le enseñó. Él está equivocado. No es así. Usted lo entendió mal. Mire, yo le voy a explicar. Y hasta pueden agarrar la Biblia. Yo le voy a explicar. Mire, lo que Dios quiso decirle es que si usted come de ese fruto, va a ser igual a Dios. Va a ser igual a Él. Eso no es malo.
Eso es bueno para usted, porque ahora usted, un ser creado por Dios, va a ser igual a Él. De verdad. ¿Qué es lo que el enemigo hace en pocas palabras, hermanos? El enemigo juega con su fe y con mi fe, con nuestra fe. Porque Él cambia la fe que usted tiene por otra fe. No sé si me doy a entender. Adán y Eva creían, pero dejaron de creer en la palabra de Dios. Y eso es lo que el enemigo hace. Que dejemos de creer en la palabra. ¿Cómo? La palabra es así, así y así. Créela, lo creo. Vas a ser sanado. Tú eres perdonado. Un ejemplo, tú eres perdonado, dijo Jesús. Cualquiera dice, yo lo creo. Ok, tú creíste la palabra de Dios. Viene el enemigo y le cambia la fe. No. Si usted, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a ser perdonado? Si usted es un gran pecador. El enemigo le borbandea, al punto que usted dice, yo estoy condenado, yo no soy nada. El enemigo hace eso. Por eso el problema de Adán y Eva, por lo que entró la condenación, es porque dejaron de creer en la palabra de Dios, lo cual lo llevó a pecar, a desobedecer. O sea, ¿qué lo llevó a desobedecer? El dejar de creer en la palabra, como era. Cambiaron su fe. Su fe era bien clara, no hagas esto, porque si lo haces vas a tener esta situación. Y ellos la cambiaron, el enemigo les cambió la fe, la palabra, y dejaron de creer en lo que Dios les había dicho y creyeron en lo que el enemigo les dijo. Eso es lo que el enemigo hace con nosotros, hermano. Porque aquí tantas predicaciones que usted oye allá, pero no están dando fruto. ¿Por qué? Porque usted siempre termina creyendo en lo que no debe. En lo que Dios le trae la palabra para transformarlo, para bendecirlo y todo. Y usted en el momento le llega la palabra, pero el enemigo se la cambia. Al punto de que usted no cree. Usted oye una palabra de que Dios le va a traer sanidad, por ejemplo, y usted dice, no, mentira, eso no es para mí. No, mentiras. Eso se lo dijo a Pablo, no me lo dijo a mí. Ese es el problema. El enemigo se está llevando la palabra que viene para usted. Y por eso usted no tiene crecimiento, porque todo se lo roba, hermano, todo se lo roba. Todo se lo lleva. Lo que dice la palabra, eso es lo que hay que creer. Si alguien viene un día y le predica y algo y le dice, hermanos, y fíjese que Dios dice que debemos de hacer esto, esto y esto, pero no va conforme a la palabra, no es palabra de Dios, es el enemigo confundiendo nuestras mentes. Así es que no le demos cabida a que el enemigo nos robe la palabra. Siempre usted preste atención a la predicación y todo, y diga, llega un momento donde uno siente, eso es para mí, eso es mío, y uno lo toma. A veces eso es mío, pero no me gusta lo que me están diciendo, pero yo sé que es mío. Y a veces sí me gusta, y es mío, yo lo tomo, es mío. Y hasta lo recibe uno con mucho gozo. Sí, eso es mío. Hagámoslo nuestro, porque eso va a producir. Pero este tipo de personas que están junto al camino es los que siempre tienen la duda de la palabra, sino que son muy influenciables. Les cambian la palabra. Segundo grupo, para avanzar por el tiempo. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este grupo de personas son emocionalistas. Son muy emocionales. Que viene la palabra y les dice, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te va a ayudar. Y lo reciben, sí, amén. Son bien emocionalistas, reciben todo con gozo. Pero cuando salen y reciben el trancazo del problema,
Se olvidan de la palabra y le ponen más atención al problema. Se olvidan de que el Señor le va a fortalecer. Se olvida de que el Señor le ha prometido bendecirle, que el Señor le perdona y todo. Porque en la tribulación ya usted antes decía, cuando la palabra vino y le dijo, Dios te ama, usted dice, yo soy amado por Dios, yo soy hijo de Dios. Pero cuando viene la tribulación, cambia porque es emocionalista y dice, Dios no me ama. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios la tiene contra mí, la ha agarrado contra mí? Mire todo lo que me está pasando, mire cómo voy de retroceso, mire todas las cosas que... Emoción, porque vivimos por emoción. Y la palabra no es para crear emoción, es para creerla, nada más. Porque si nos emocionamos, no pasa nada. Pero si la creemos y la tomamos y la hacemos nuestra, va a producir en nuestra vida. No debemos de ser emocionalistas, hermanos. Claro, la palabra llega un momento en que nos toca la sensibilidad, porque penetra lo más profundo y toca y nos hace entender y todo. Y claro que produce gozo y todo, pero no seamos que cambien por el estado de ánimo. Porque si Dios lo dice y, por ejemplo, Dios dice en su palabra que me va a bendecir, pero yo no veo que estoy siendo bendecido. Pero como yo creo a la palabra que Dios dice que me va a bendecir, aunque yo esté pasando la tribulación, la angustia y todo esté en escasez, yo confío en la palabra, aunque no la esté recibiendo ahorita, pero como creo en la palabra, eso va a producir más adelante, aunque ahorita no. Pero si soy emocionalista, hoy creo, llego a la casa y me acuesto en la cama, no, esa palabra no es para mí. Y dejamos de creer. Viene el problema, viene la tribulación, viene la situación en contra de nosotros y dejamos de creer. Así es que el segundo grupo de tierra que debemos de desechar de nuestra vida es la emoción. No ser cristianos de emoción, sino ser cristianos genuinos que se dirijan por la palabra. Tercer grupo, avanzamos rápido. 17, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más claro que el agua leer esa palabra, ¿no cree? Sin necesidad que yo le explique. El afán. Viene la palabra a su vida, la recibe y todo quiere generar, quiere penetrar en nosotros, pero nosotros no le prestamos atención a la palabra. La palabra siempre está ahí de Dios, la palabra siempre está buscándonos, la palabra siempre está creándonos. No tengo tiempo ahorita, no tengo tiempo. Solamente tengo tiempo para trabajo, para buscar. Es que mire, tengo una escasez, tengo una necesidad. Y eso roba la palabra del sembrador. El estar afanado, el estar buscando. ¿Quién dice nosotros nos podemos matar trabajando, hermano? En serio. ¿Quién se ha hecho rico de nosotros trabajando por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar? ¿Quién de nosotros se ha hecho rico? O tal vez ha crecido en dinero, pero ¿quién dice que el dinero lo es todo? ¿Es feliz? ¿Somos felices? No. Entonces, la palabra es quitada en este tipo de tierra, es quitada. ¿Por qué? Porque no nos importa la palabra, sino nos importa la plata, sino que nos importa el tener bienes, carros. Allí lo dice bien, más claro no puede estar. Dice, los afanes de este siglo, no dice buscar la palabra, dice los afanes de este siglo. El engaño, mire cómo lo dice, el engaño de las riquezas. Es un engaño la riqueza, hermano. Las codicias de otras cosas por las cuales usted y yo cambiamos a Dios. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque si nos vamos a la palabra dice
que si el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y comienza a decir todo un beneficio de estar bajo la cobertura de Dios. Pero nosotros no estamos bajo la cobertura de Dios, porque nos vamos de la presencia de Dios. No nos congregamos, no buscamos lo espiritual, no leemos la Biblia, no oramos, no escuchamos alabanzas, no servimos, o sea, nos vamos, nos alejamos de la palabra, de lo que va a producir en nosotros, hermanos. No disfrutamos nuestra familia ni nada porque estamos afanados en la riqueza, buscando la riqueza, el sobrevivir. Yo me quedé asustado ayer porque toda mi quincena me la gasté en el súper. No voy a mencionar el súper al que fui porque no me pagan para hacerles publicidad. Pero me quedé asustado que no sé. ¿Qué compró de extra usted? ¿Nada? Sí, me sobró un poquitito. Cuando veo la factura, una lista como así, mire hermano, no es mentira, porque nosotros compramos a cada quincena. Una lista como así, de todo lo que compramos, y gracias a Dios fue mi quincena la que nos acabamos, la que quedó la de mi esposa todavía. Para sobrevivir, porque no solamente eso vamos a sobrevivir, lo que tenemos ahí, tenemos que echarle gas al carro y otras cosas ahí. Así. ¿Dónde está el buscar el afán y toda la cosa? ¿Dónde quedó? Si se fue, nomás llega la cuenta, mire, y como ahora la cuenta muchas veces llega virtual y virtual pagamos allá, si se va, ni siquiera llegó el olor del dinero en mi mano. Bendito los que tienen dinero, pues que dicen, yo puedo comprar y darme mi gusto. Pero ¿y nosotros qué? La mayoría de nosotros no podemos, hermanos, no podemos. Entonces, ¿y qué tal si damos toda nuestra vida a buscar todas las cosas materiales? Lo espiritual queda a un lado. Allí lo dice la palabra. Esta palabra no produce nada en mí de fe, de perdón, de paz, de amor, no cambio yo, no produce nada en mi vida, porque yo he cambiado la palabra por el afán, por la ansiedad y todo esto. Estoy produciendo solo afán en nuestra vida y no disfrutamos el tiempo con Dios y el tiempo con nuestra familia. Ni siquiera para nuestra familia, hermano. Para compartir un momento, un almuerzo, nada. Y así se van. Y usted, que la mayoría de nosotros, mejor bien dicho, ya van pasando los años de nuestra vida. Ya van pasando y nos van calando. Y no quisiera usted, por ejemplo, que sus hijos ya no están con usted, que ya crecieron y se fueron, poder regresar, aunque sea un día allá atrás, donde un día los tuvo en sus brazos y los disfrutó un momento, donde se rió con ellos, donde salió con ellos, donde cocinaron juntos y lo disfrutaron. Va a llegar un día que ya la familia ya no está. Pero qué bonito esos recuerdos. ¿Y por qué los he dejado? ¿No se ha dado cuenta de que los culpables muchas veces hemos sido nosotros, que no tenemos tiempo? No tenemos tiempo. Hablo de cosas personales como la familia, mucho menos para Dios. Y por eso nuestra vida no hay crecimiento, no pasa nada en nuestra vida. Siguiente, el afán era ese. Este tipo de tierra debemos de quitarlo de nuestra vida. Los afanes. El último, estos son los que fueron sembrados, hasta lo dice allí, en buena tierra. Y es sencillo, los que oyen la palabra y la reciben. Oyen y reciben y dan fruto. Oyen, reciben y dan fruto. Y ahí menciona a 30, a 60 y a 100 por uno, porque hay tipos de personas que están dando fruto. Hay personas que están dando fruto a 30 por uno. Hay otro grupo de personas en la iglesia que están dando fruto a 60 por uno. Y hay un grupo que está dando al 100% fruto. 3 tipos de personas bien espirituales que están dando fruto. ¿Pero por qué son tan espirituales? Porque la palabra llega y la recibieron. Porque tomaron un tiempo para leer la palabra y decir, no, voy a leer la Biblia. Que nada ni nadie me estorbe, voy a leer la Biblia. Voy a poner en YouTube una predicación y la voy a escuchar.
Voy a ir al culto a escuchar la palabra. Voy y así alimentando su vida espiritual. La escucha, la analiza, llega a su vida y todo, y la persona la pone por obra y produce fruto. Y produce beneficios en nuestra vida. Y ese es el último punto, el efecto de la palabra en nuestra vida. Yo quiero que vayamos a Isaías 55. Ya le digo si es 4 o 11 porque hice un gancho aquí que no sé qué es. Isaías 55. Isaías 55, 11. No era 4, era 11. Es un versículo bien conocido. Escuche cómo dice, si no lo he encontrado. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Hablando nuestro Dios a nuestra vida. Dios no desperdicia su palabra. Ahora volvemos al primer punto. ¿Por qué Dios envía a sembrar a diversos lugares la palabra? Porque la palabra no regresa vacía. En determinado momento, el del camino, la palabra puede hacerle efecto. En determinado momento, el del pedregal, corazones de piedra, la palabra puede hacer efecto. En determinado momento, el de espinos, la palabra puede hacer efecto. Por eso, Dios siempre la envía, no la desperdicia. Alguno de entre ellos va a salir de ahí. Por eso es necesario que siempre haya palabra, hermano. Y Dios siempre envía palabras, si se fija. Y no a Jeremías le dijo, ve y predica la palabra y no te van a oír. Entonces, ¿para qué me envía? Pues ve y predícala. Porque aunque sea uno de ese montón que no quiere, va a recibir la palabra y va a salir de ahí. Y Dios con ese uno, con un alma que se arrepienta, hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. Una de un montón de personas. Entonces Dios siempre la envía. Siempre la envía. Al rato va a venir un corazón espinado. Esa es una canción, va. Corazón espinado. Al rato va a venir un corazón espinado, quitándose las espinas porque la palabra está entrando en su vida. Así, hermanos. Si nos preguntáramos, usted y yo, ¿qué es más fuerte? ¿La tierra o la semilla? Es la semilla. Se pone una semilla en la tierra y va a nacer. Posiblemente después se muera, porque todo depende de la tierra para que dé fruto y todo. Pero hablando espiritualmente, ¿qué es más fuerte? ¿Un hombre o la palabra? Jamás se va a comparar. La palabra de Dios, hermanos. Y quizás aquí, de los que estamos aquí, hay personas que han sido duras, durísimas, que jamás dijeron, jamás de los jamases voy a pisar el templo de una iglesia. Me voy a ir a sentar ahí, a escuchar a alguien hablando ahí. Personas durísimas que fueron cambiados los corazones porque llegó la palabra. Por eso dice la palabra, y solamente se lo menciono, por el oír la palabra viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Sabe que en nuestro caso, el tipo de tierra puede ser cambiado si nosotros nos proponemos? Ya no quiero ser del camino, Señor. No hablo de los hermanos de la iglesia del camino. Hablo de lo que la parábola. Ya no quiero ser de los del camino. Ya no quiero ser de los donde se siembra de espinas, ni de los de pedregal. Quiero ser buena tierra, Señor. ¿Por qué? Porque quiero cambiar. ¿Por qué? Porque quiero recibir las bendiciones. Por eso no recibimos bendiciones, no llega la palabra. La fe viene por oír la palabra. Y yo estoy afanado. No tengo fe, estoy afanado. Entonces, ¿qué pasa? Que mejor
prestarle atención a la palabra. Ahora, si habláramos el resultado de la palabra, porque es el último punto, el efecto de la palabra, dice que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. ¿Y cuál es el fin? Al fin que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de la palabra, hermano. Ese es el fin de la palabra. Que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Por qué no estoy obrando? Porque no sale fe de mí, porque la palabra no está produciendo en mí, porque yo soy un obstáculo para la palabra. La palabra es buena. La palabra de Dios siempre es buena. Siempre. Y siempre va a producir en nuestra vida. Pero ¿por qué no produce lo que debe de producir? Porque soy un obstáculo. Yo y también usted. Somos obstáculos a veces a nuestra vida. Para que ella produzca y produzca. Y qué bonito, como lo dice, que comienza a dar fruto al fruto. Frutos como cristianos, hermanos, primeramente, pero también frutos en nuestra vida. ¿Quién me va a decir a mí que es mentira de alguien que se mete más con el Señor y todo, que no es bendecido? ¿Quién me va a decir a mí? Es bendecido, disfruta más con los suyos. Dios le envía su bendición. A veces andamos afanados y el dinero no nos alcanza, pero a veces estamos más llenos con el Señor y Dios provee. Dios provee, Dios provee, Dios provee. Ahí vamos saliendo. Tuve más dinero, no, pero estoy feliz y siempre Dios provee. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Así es que, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Tratemos de ser una mejor tierrita para dar frutos que el Señor quiere. El Señor se dedica en enviarnos la palabra. Usted oye diversas predicaciones a lo largo del año, de cada día, de cada culto, diversas, diferentes. ¿De dónde sale todo eso? De Dios. Dios la envía por medio de alguien que la predica. Y termino con esto. Y ya se me olvidó. Se me fue así. Dios la envía siempre. No veamos al predicador ni nada de eso. Dios la está enviando a nuestra vida. Dios la está enviando. Tomémosla en cuenta. Escuchémosla. Esto le iba a decir. Ya me vino. Se ha dado cuenta de que leemos los proverbios y los estudiamos miércoles y domingo. Y a veces nos toca leer el mismo proverbio. Y yo digo, ¿y ese versículo quién lo puso ahí? Que no lo leí la otra vez. Dios envía su palabra siempre a nuestra vida. ¿Y por qué ahora lo vi? Porque es lo que Dios me quería decir ahora. ¿Y por qué no lo vi la otra vez? Porque eso todavía no era su tiempo para la palabra. Así es Dios, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Esa ha sido la palabra del Señor, hermanos. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, por preocuparse por nosotros. Gracias por enviar su palabra a nosotros de diversas formas, Señor. Ahora, lo que le pedimos de todo corazón, que nos transforme a nosotros y nos haga una mejor tierra para dar fruto, tierra para producir y darle honra a usted, una buena tierra para producir y dar un mejor testimonio, una tierra para producir y recibir de usted. Porque hay otra palabra, Padre amado, que dice que todo árbol que esté dando buen fruto, usted lo cuidará y lo limpiará para que siga dando más fruto. Usted lo cuidará, usted lo limpiará. Usted traerá bendiciones a nosotros. Usted nos preparará y nos limpiará, quitará las cosas malas de nosotros y nos llenará de bendiciones también. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por los predicadores. Gracias por los pastores, por los evangelistas, por todo el que toma a bien predicar la palabra, en evangelizar, en llevar la palabra casa por casa, en preocuparse por los demás y traer la palabra, en obedecer y predicar la palabra, Señor. Gracias. Bendígales en el nombre de Jesús, se lo suplicamos. Amén.